Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, la previa a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y lo primero que se me ocurría mientras preparábamos algún material que vamos a estar compartiendo con ustedes, va a estar Leo Richardino después de esta primera pausa, es la sensación, ¿no? ¿Cómo les pasó a ustedes o cómo les está pasando? Como decía Alberti, creo que eran todos por 2 pesos, ¿cómo os sintéis, ¿no? Cuando hacía pedido Póvoro, ¿no? ¿Cómo se sienten? Porque ya estamos otra vez por elegir presidente. Fueron muchos, muy largos, muchos no fueron los de siempre, ¿no? Un periodo constitucional. Pero se hizo largo, se hizo tedioso, en algún momento cambió el clima, el ánimo. Bueno, en algunos momentos parecía que era largo el asunto. Y yo conversaba esto y después vamos a ir a la pausa para charlar ya con más información, con más datos, con más elementos. A la luz de lo que han sido los debates, las discusiones, los actos, los distintos temperamentos, la modificación sobre la marcha de conductas y actitudes de los candidatos, la posición cambiante, ¿no? El estado de ánimo también, y lo que va a ser seguramente a partir del lunes, cuando, por ejemplo, tengamos efectivamente la repercusión real de un resultado electoral. Sin ir más lejos, hasta anoche que se podían emitir números, datos, cifras, discursos, campaña, no ya encuestas, aunque algunos lo hacían, se plantearon escenarios dramáticos, de miedo, ¿no? De terror. ¿Qué pasa si gana Fernández? ¿Y qué pasa con el dólar? ¿Y qué pasa con las LELIQ y con los estados financieros? La verdad es que después del lunes, ¿qué va a pasar? Y va a pasar al martes y después al miércoles, ¿no? Desde ya que no es lo mismo un resultado que otro, pero después de tantos años y de tantas cosas que han ocurrido, ya sabemos de qué manera puede llegar a impactar uno u otro resultado. Y lo que yo decía, y por eso comenzamos con esta visión subjetiva, plenamente, casi vivencial, es que los tiempos se han ido manejando de diferentes maneras. Lo mismo ocurre con los estados de ánimo y con las percepciones de cada uno. Yo creo que el domingo a la noche, tan importante como tener los resultados de manera expeditiva, rápida, va a ser la posición y la actitud que asuman los medios de comunicación desde el punto de vista de la decisión de las empresas a la hora de elaborar sus proyecciones, sus pronósticos, sus programas, sus periodistas y, por supuesto, naturalmente, los propios periodistas, es decir, los propios profesionales. Porque vamos a estar en medio de un clima en el que, por un lado, está la sospecha y la preocupación por la fragilidad del sistema de transmisión de datos y, por otro lado, con una situación que no se va a conocer en definitiva, aun cuando haya ventajas más o menos amplias, más o menos, hasta que esté el escrutinio definitivo. Que eso es lo que no se va a poder alterar, que eso es lo que no va a ser posible de ser modificado por más que en alguna cabeza anide la idea de alguna manipulación de datos. Entonces, estarán los fiscales, estarán los consejos que se le han dado en cada uno de los sectores partidarios, que es fotografiar el telegrama y fotografiarlo de tal manera que se vea que es el telegrama de la noche del domingo y que el que lo está sacando es el veedor, que es el fiscal o el presidente de la mesa, y después esperar efectivamente el recuento definitivo de votos. Ahora bien, en ese contexto o durante esas situaciones o en ese tiempo es donde vamos a ver cuáles son las conductas y actitudes y los distintos niveles de responsabilidad. Nosotros le decíamos, y ya vamos a ir a la pausa para después charlar con Leo, las semanas previas a las elecciones en la provincia de Santa Fe, que después tuvieron un resultado claro y sin incidentes, ni inconvenientes, ni dificultades en la carga de los votos, ni nada de eso, que habría que estar atentos a la manera en que se presentaban los datos y se iban dando a conocer las informaciones. Porque más tarde o más temprano, y en rigor más tarde que temprano, los votos, como dice el viejo refrán, se cuentan de a uno y aparecen. No hay posibilidad de un fraude electoral si hay un fiscal de cada organización política en cada mesa y tiene la copia del tribunal
del telegrama original. Entonces lo que puede haber entonces en un momento determinado es manipulación. ¿Fraude hubo alguna vez? Sí, claro que hubo, y fraudes patrióticos supuestamente en la Argentina. Aquí en Rosario, ¿se acuerdan del 89 cuando Caballero le ganó a Alberto Joaquín, que estaban las urnas flotando en el río? Y no es un verso, las filmó este canal y había urnas que habían desaparecido cuando eran trasladadas al correo donde se tenían que almacenar para tener allí el soporte finalmente de los votos adentro de la urna que se habían contado. Pero si no, no. Si no, el tema de la manera en que se cargan los datos, de que se sube la información, de que se intervienen los servidores, salvo que aparezca un hacker, y eso también es evidente y estentorio, lo que hay que hacer es, como decíamos antes, mantener la calma, no dejarse llevar y, por supuesto, no prestarle atención a los troll centers que siguen funcionando y van a seguir funcionando aún en la veda. Y eso es otra cosa que habrá que replantear de aquí en adelante. ¿Qué sentido tiene la veda en un canal de televisión, en una radio o en un portal si las redes sociales están infestadas de participación permanente, de gente que de buena fe lo hace y otros que son profesionales contratados que compran paquetes de usuarios inexistentes, de trolls, que son esas figuritas armadas? Yo no soy muy ducho por razones de edad incluso, pero por ejemplo, en los últimos días, en las últimas horas salieron supuestos adherentes de un candidato en inglés, en francés, en alemán, diciendo cualquier cosa porque se les chispoteó el servidor, porque se les coló algo y porque no había manera de controlarlo, porque había que instalar un hashtag como tendencia, como trending topic se llama, ¿no? Como lo más visto o lo más frecuentado en las redes. Entonces salía cualquier cosa. Ahora, si uno miraba a los usuarios, eran nuevitos, creados hacía 48 horas o 24 horas. O si miraba la cantidad de seguidores, tenían 4, 14, 26. Toda esa parafernalia, que tiene su incidencia, estoy seguro. Las series que vemos por televisión en Netflix cuentan casos de esto y son reales o son aplicables, pueden hacer lo suyo desde ya. Pero cuando hay ya una decisión tomada, cuando hay una determinación generalizada, cuando hay un clima popular instalado, eso es difícil que pueda contrarrestarlo. Pero bueno, queríamos contarle esto, ¿no? Y las primeras sensaciones y los primeros, los primeros reacciones, si se quiere, personales, al plano humano más que político, de lo que han sido estos años y de que llegamos el domingo finalmente a una instancia en la que se puede tomar una determinación que vaya a saber, cada uno la suya, ¿no? Yo conversaba y lo conté por radio estos días con un amigo mío que cuando estaba en la Colimba, encima había pedido prórroga y era más grande que los demás, hacía para sí mismo el ejercicio de introspección de buscar el aspecto positivo. Vieron que a más de uno alguna vez, y yo miro acá esta cámara porque debe estar ahí el director de Biasi, le deben haber dicho qué bien te hubiera venido la Colimba vos, ¿Viste? Cuando uno deja algo de comida, no es mi caso. O cuando, esta camisa tiene olor a humedad, y te decía tu vieja o tu viejo, o la gente, qué bien te hubiera venido la Colimba vos. Y la verdad es que la Colimba no sirvió nunca para nada, ¿no? A lo mejor en otros años, cuando le hizo mi viejo, que no llegó a decirme nunca te hubiera venido bien la Colimba, pero capaz que alguna vez lo pensó, le revisaban los dientes a muchos muchachos. A él le tocó en Concepción del Uruguay, Paysandú, haciendo puentes. Era la primera vez que veían un dentista. Claro, en la década del 40 y pico, 50, era la primera vez que le hacían una revisión oftalmológica y hay algunos que habían visto mal toda su vida hasta que llegaron ahí y se dieron cuenta que tenían miopía o astigmatismo. Ahí te la puedo aceptar, ahí la podemos aceptar. Pero ahora acá, cuando te dicen que bien te vendría la Colimba, y esto es lo que me decía mi amigo, ¿no? Que es parte buena, porque hay gente que le pregunta, ¿y del gobierno de fulano o el gobierno de Mengano, qué hay de bueno? ¿Qué rescatás de bueno? Entonces yo iba a parafrasear a este amigo, Josi se llama, decía, lo único que tiene de bueno la Colimba es que un día se termina. Y él lo pensó estando cerca de que eso se terminaba. Capaz que esta frase puede aplicarse, ¿no? Y el que la quiere usar, la idea, el concepto, lo puede hacer. Nos vamos a la pausa, ya viene Leo Richardino a charlar de aquí hasta el cierre del programa. Esto debíamos haberlo hecho antes, pero si le digo que pegue los dos cortes, así en 4 minutos estamos de vuelta y charlamos hasta el final, sería bárbaro. Si no, hacemos 2 pausas. Ya venimos.
muy bien. 13 minutos, 14, ¿te alcanzan? Sí. No, digo, porque podemos pedir a Lozano que nos ¿Cómo haga le va? Que dice un yo? waiver. Hablando de waiver, está costando un waiver el tema de mantener la conciliación del dólar, Sí, ¿no? El waiver, sí. aclaremos para que nadie piense que es una grosería lo que estamos diciendo, es una dispensa, un permiso. Un perdón. Exacto. Sí. Bueno, acá se piantaron en 2 semanas Sí. la mitad del último desembolso del Fondo Monetario Internacional. Pero no lo digo yo, lo dicen los diarios económicos especializados. Sí. Ahí tenés. Pasaron 2 semanas y el Banco Central ya perdió la mitad del último desembolso del Fondo Monetario Internacional. El último desembolso que realizó el fondo fueron 5.382 millones de dólares el 16 de julio. El 16 de julio. Esto sí que es patinársela, ¿eh? 3 semanas antes de las PASO. Hasta el momento ya se fueron, drenaron 2.337 millones, el 47%. Es insostenible. Al día de hoy, sin contar lo de hoy. Es Pasamos la luz. insostenible. Es insostenible. Ahora, ponete un escenario, es difícil imaginar un escenario en que pase esto y a la vez la economía interna esté más o menos ordenada, porque es consecuencia una cosa de la otra. Ahora, yo veía, Pablo, ayer acá en Telefe el informe sobre los inquilinos en la ciudad de Rosario. 1 de cada 3 familias, hoy está publicado en algunos diarios, 1 de cada 3 familias no paga las expensas ya. Y gente que acumula 2 alquileres de deuda, montones. ¿Cuál es la actitud de la Cámara, de los propietarios y demás? Tolerancia, Pablo. Tratar de ver. ¿Sabes lo que pasa? Están moderando, ahora sí está influyendo el tema, diciendo, bueno, prefiero mantener a la gente si le estoy alquilando a alguien, soy propietario. Que me garpe los impuestos, que garpe los gastos centrales. ¿Quién sabe cuándo me puedo pagar alquiler? ¿Cuándo lo vuelvo a alquilar? ¿Cuándo lo vuelvo a alquilar? Bueno, eso es lo que está pasando. 2 o 3 cosas más sobre el tema de la cuestión electoral, Pablo, Sí. lo que vos mencionabas, y abrías el problema. Hoy hablé con Gustavo Meizón, que es su secretario de la Cámara Electoral Nacional. Meizón decía lo siguiente: redes sociales, sí, es cierto, está desregulado. Ahora, hay una modificatoria de la ley. ¿Qué es lo que está planteando? Eso, que hay que rendir cuenta de lo que vos invertís en redes sociales, Pablo. O sea, es libre, pero más o menos. Lo que vos decías, si hay trolls, grupo de WhatsApp, lo que manejaba Marco Peña y demás, eso es cierto, eso se puede, es difícil mensurarlo. Ahora, lo que contratan los partidos políticos, efectivamente pagan por ese servicio. Vos sabés que, por ejemplo, en Google se te disparan los anuncios. Una tarifa es si vos lo podés interrumpir y otra tarifa si no tenés que esperar todo el anuncio. Bueno, todo eso lo tienen que empezar a rendir los partidos políticos, Pablo. Ya no es más free y va por la facturación a Google y se terminó. No. Ese audio, esa imagen y esa factura tienen que ir a la Cámara Nacional Electoral. Esta es una modificación. Supuestamente de los después últimos tiempos. hay que explicar de dónde salió la guita para pagar eso. Obviamente. Lo mismo que vos gastaste en afiches, en actos, todo eso hay que rendirlo. Con lo cual ya pone algún otro color, por lo menos a lo que es la publicidad de campaña. Sí. Respecto a los fiscales, es cierto, la jueza Servini Curia, con competencia electoral, no aceptó totalmente el amparo del PJ. No dijo, bueno, suspendemos a Starmatic, no hay transmisión de datos electrónicos en la próxima elección. ¿Pero qué dijo? Habilito fiscales informáticos y 2 o 3 cosas muy importantes, Pablo. Fotos. Fiscales que van a estar autorizados a fotografiar. ¿No? Y con valor de prueba ya. Totalmente. Eso, ¿no? Que es un sistema no que bloquea o elimina la posibilidad de la alteración de datos, pero sí lo disuade. Es como las alarmas, ¿viste? Que vos ponés el cartel que es más grande, más importante tener el cartel que diga protegido por alarma cuchuflito para claro, exacto, cosa, que la alarma que suene. Exacto. Porque viene uno y mira y dice un cuchuflito, me voy a la casa al lado. Exactamente. No solucionar el problema del chorro. Pero ahí sí sale exactamente. Por eso está bien alertar, Pablo. Ahora, hay 2 maneras. Hay un límite también. Por ejemplo, hubo mucha pelea de algunas agrupaciones con el ingeniero Garbarz. Porque Garbarz dijo, va a haber fraude y va a ser acá. Y nosotros decían, no, pará un poco. Decía, puede haber en algún tramo y demás. Sí, nosotros trajimos aquí 2 veces al ingeniero Marro, un experto en seguridad informática, que está siendo consultado incluso fuera de la ciudad ya. Exacto. Y fue muy prudente, pero a la vez muy claro. Exactamente. Digo que esto era un papelón, que Starmatic haber contratado, porque era más barato, lo barato sale caro. Totalmente. Le imposibilitó poder tener el chequeo previo del software. Sí. Vamos a tientas, te vas a subir. ¿Te viste cuando los viajes de estudio que los papás van a ver los colectivos 2 días antes? Yo, porque todavía tengo hijos en edad de escuela y todo. A ver cómo está te llevan a ver el bondi y vuelve la goma, la revisión técnica vehicular y todo. Esto es como ir a la puerta, a la estación del colectivo con los pibes, con el bolso preparado y todo, y hay que subir al bondi y vos ves que tiene la cubierta lisa. Seguro.
qué despelote se arma. Ya no hay bueno, más ¿qué hace? tiempo, ¿no? Bueno, es así. Eso dijo él. Es así. Habría que haberlo eliminado Exacto. directamente. Me parece que la jueza Silvina Curia zafó a medias, digamos, permitió más cosas y suave. Ahora, que este hombre Mason, el funcionario electoral con vasta experiencia, dice, para la justicia electoral existen 2 escrutinios válidos. El que termina en el acta de la escuela y el definitivo. El del medio no es asunto nuestro. Sí, claro. Nosotros, el del medio, no sé, es para los medios, para el Poder Ejecutivo, para los partidos políticos, dice. Ahora, los legales, estrictos para nosotros son el acta de la escuela y el escrutinio definitivo. Lo que pasa es que lo que se instala en la opinión pública a las 11, 12 de la noche es muy difícil desinstalarlo después si, por ejemplo, ganó tal o ganó cual. No, nosotros tenemos la experiencia de Santa Fe. Obviamente. Cuando Lifchi ganó por 1.500 votos. Sí. ¿no? O la interna hace un rato de Happy con Irizar, por supuesto, bueno. de los dos lados. Sí, sí. Bueno, es más, la última elección general, hasta Roberto Sucre diciendo nadie se va a dormir, vamos a contar los votos, después lo dijeron parar Roberto, pues basta, ya está. Ya están los telegramas. Por eso, los telegramas. claro, la diferencia, Pablo, es importante. Es decir, si es un punto o son 10, es una cosa fundamental para ese tipo de escenarios. ¿Sí? Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa por allí. Otra cosa más, bueno, obviamente los últimos tramos de campaña, esto ya sin hablar de cosas propias, porque estamos en veda electoral, pero Pablo fue elocuente, me parece. El oficialismo en los últimos días creo que hizo la peor campaña de todos los tiempos. Sí, pero bueno, porque más que nada hubo una situación impropia, porque no lo hizo ni en el 2015 que ganó, ni en el 2017 que también ganó, y que fue cambiando sobre la marcha, ¿no? La exaltación, la emoción, el grito, la supuesta potencia. El llanto. Bueno, eso es lo que a muchos observadores les llamó la atención, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, porque los recursos estos son buenos o sirven, Pablo, con un contexto político. Siempre lo que termina mandando es la política. Siempre. No son los trolls de Peña, los grupos WhatsApp, los timbreos. Todo eso es un montaje que todos los partidos lo hacen y está bien, es parte del juego. El problema es cuando esto se aleja del sustento político. Es un poco lo que ha pasado. Si te parece, venimos a la provincia de Santa Fe. Sí. Bueno, 2 temas fundamentales. Otra vez una pelea del ministro Puyaro con los jueces, pero esta vez Pablo escaló un poco, porque Puyaro dice: los voy a controlar cuando sea diputado. Ya es diputado electo. Sí. Medio que lo subió una amenaza. Hay un problema. Los jueces no se callan más, Pablo. No, pero aparte. O sea, el colegio magistrado dijo: pará un poquito, basta de culparnos a nosotros. Sí, yo creo que Puyaro reacciona intempestivamente. Sí. Porque está con esta historia del tango, el cuesta abajo en la rodada, ¿no? Dice la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Sí. Ya está. Ya está. Lo que habría que hacer es lo mejor posible para llegar, entregar el mando y ver qué hace el nuevo gobierno. Exacto. ¿no? Y él después como diputado, que haga lo que crea que tiene que hacer como diputado. Por supuesto. Pero esto de levantar polvareda ahora, a lo mejor él se siente agredido, mancillado, maltratado, porque le cargan la romana a él, ¿no? Que es el ministro. Sí, pero no es gratis, Pablo, tirarle un poder al otro poder del gobierno, ¿no? Desgastarlo ante la gente. No sé que la gente piensa esto, piensa lo de la puerta giratoria. Y en Santa Fe no es tan real eso, Pablo. Él citó el caso de 20 detenidos con arma de fuego, liberaron a 18. Bueno, fue uno de los casos que vino a presentar la ministra Bullrich. Ninguna de esas armas había sido usada en una balacera y ninguno de los atrapados era responsable. Fue antes de las elecciones. Que se los lleven a su casa. Pero fue cuando antes de las elecciones Bullrich vino a Santa Fe a meter preso a lo que se cruzaba para decir, tenemos todos los sicarios. ¿Qué va a tener todos los sicarios? Siguieron después. Ahora, Pablo, ¿cuál va a ser el criterio del próximo gobierno? Porque esto es como el técnico de fútbol. ¿Viste el club que contrata a un técnico de perfil alto que puede contener a la prensa, que puede pelearse con la prensa y salva a la comisión directiva? Sí. ¿No? Eso un poco. Bueno, Puyaro pareció ser eso. Vos fíjate que las críticas por seguridad a Lifchi lo afectaron muy poco. Es como que Puyaro, con el perfil tan alto que tenía, concentró un montón de cosas, ¿no? Digo, es una técnica, una táctica, qué sé yo. Ahora, no me parece que sea beneficiosa para la sociedad, ¿no? No, por supuesto. Aparte, me parece, como dije antes, absolutamente innecesario, gratuito, inútil, porque no va a dar ningún resultado. Y pernicioso. Sí, lo que yo creo que también hay que ver en la próxima gestión qué es lo que se va a hacer. Y en ese sentido, Perotti, que no da muchas señales ni de quién lo va a acompañar, ni de qué quiere hacer, ni de quiénes van a ser sus ministros, sí dijo algo cuando estuvo Alberto Fernández.
Dijo, hablamos con Alberto Fernández del compromiso de la presencia permanente, efectiva y con un número realmente correspondiente a la población de la provincia de Santa Fe de fuerzas federales. Claro. No es la de Corral que quería que nos paguen la deuda con federales. O cuando tienen ganas que manden algunos. Exacto, no es la que vino un día y bajaron 40 con helicóptero y con los carros y la gente los miraba llegar. No, algo sostenido en el tiempo. Exactamente, algo más serio desde el punto de vista de una política de Estado. Hay que ver también a quién pone y cuál es el trazo o el vector de la política de Perotti. Va a ser clave, Pablo, en ese sentido. Lo que sí, por comentarios de colaboradores muy cercanos con el gobernador electo, uno tiene la sensación de que Perotti no piensa que esto se va a revertir al corto plazo. No es que asumo en diciembre y ya en marzo hay otro panorama en materia de seguridad. No. Lo que también creo yo... Creen que saben la gravedad del cuadro, que esto puede continuar. Si vos tenés bandas que están siendo conducidas desde adentro de la cárcel, bueno, esto no se va a cortar un día para el otro. Hay que ver cómo se hace. De todos modos, yo también creo que Perotti prudentemente está esperando ver qué va a ocurrir a nivel nacional, porque no es lo mismo armar vos y diseñar tu política de seguridad y de cuadros policiales y de estructura de la fuerza represiva que tienen dentro de la ley ese monopolio, si la ministra es Bullrich o si el ministro es Arlanian, por ejemplo. Digo Arlanian por citar un nombre, ojalá fuera Arlanian. Si vos decís a mí, si Alberto Fernández y el ministro de Seguridad Arlanian, yo estaría contento. Pero es una idea mía, no es un dato fidedigno. Sí sabemos lo que es Bullrich, que está y que quiere seguir estando, y que el día del cierre de campaña del Frente de Todos vino a Rosario a hacer prensa. Hizo 5 reuniones, 5 reportajes en 5 medios distintos para hablar de lo que cree ella y el gobierno y el caballito de batalla, que es la acción de la policía. El combate, el anuncio, es más, bueno, hasta se vistió de guerra en una oportunidad en la conferencia de prensa, o sea, hasta ese límite llegó. Y hablando de esos temas provinciales, y ya que estamos en la transición, Pablo, bueno, después de la segunda reunión entre el equipo de Perotti y los delegados del gobernador Lichi, la verdad que aparecieron algunos números mucho más concretos, ¿no? Ya se habla de 20.000 millones de pesos de déficit, más los 100 millones mensuales de la caja de jubilaciones, más los 700 millones de deuda de IAPOS. Esto es un paquete importante. El tema es cómo se va a financiar esto. ¿Qué le preocupa al equipo de Perotti? No, sabe que efectivamente el gobierno Lichi tuvo que hacerse cargo de el Fondo de Obras Menores porque ya no venía el Fondo Sojero, que cortó la Nación. La tarifa social eléctrica que la recortó y son varios millones también. El subsidio del transporte. Ahora, dice, está bien, todo eso lo afrontó la provincia de Santa Fe, muy bien por Lichi. Ahora, en ningún otro punto bajó el gasto. Es decir, siguió con el mismo ritmo como si esas cosas no hubiesen pasado a nivel nacional. A mí no me parece mal. Ese es bueno, no solo no me parece mal, digo, lo de Perotti, digo, que esté preocupado por esto. Lo que sí creo que él, a la vez de dar muestras de su preocupación por los números que hay que hacer cerrar, tiene que dar señales de tranquilidad de que no va a haber afectación presupuestaria ni para la salud pública, ni para la educación pública, ni para los salarios de los trabajadores estatales, ni para la caja de jubilaciones. Creo que ahí es donde hay que esperar. Ahí es donde hay que tranquilidad porque hay muchos estatales que están muy impacientes en este sentido y ver qué es lo que pasa en un futuro cercano. Insisto una vez más, una cosa, la historia será con Alberto Fernández, candidato victorioso en las PASO, y otra distinta sería si no ocurriera o no tuviéramos ese escenario, ¿no? En el cierre aquí de Rosario, Pablo, la cantidad de veces que nombró a Perotti como gestor. Al único que nombró era Perotti. El único nombre propio que hizo fue Omar Perotti. Como gestor, Cristina, y después lo fue a buscar a Massa. Como gestor, digamos, de este acuerdo que firmaron las provincias. Sí, dice que piensa muy parecido, tiene los dos 60 años, se formaron más o menos en la misma escuela, así que vamos a ver. Nos estamos yendo. El lunes estamos acá. El lunes, por supuesto, ya con resultados en la mano. Esperemos y viendo, que sí. Como decía, fueron varios años, Pablo. Son mucho tiempo, ¿no? La verdad que son algunos momentos más cortos, más largos, pero estamos en esa instancia. Es como la conimba que decía yo antes. Está muy bien. Volvemos el lunes. ¿Cómo no va a ser un A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Nos vamos a volver a encontrar el lunes a las 2 de la tarde y el domingo en la transmisión de Telefe, aquí en Rosario, a partir de las 9 de la noche. El tramo que vamos a estar nosotros, desde temprano va a estar también el colega Guillermo Sisman, por supuesto, y los conductores del noticiero, los habituales, los que están todos los días junto a ustedes. Chao.